Y aquí ya lo vemos trabajando en la función de medir voltaje alterno. Listo. Ya está con su varistor. Aquí le desconecté. Ahí está. Uy, conéctate, papá. Ahí estás. Trabajando ya con varistor. Excelente. Veamos. Y aquí tenemos ya instalado. Vamos a encender esto. Ahí está. Ya está soldado el varistor. Este varistor nos va a proteger contra picos de voltaje de hasta 250 volts. Cuando llegue a 250 volts algún pico, este se va a destruir. Pero mientras, protegió nuestro equipo y protegió a nuestra persona. Obviamente, esto es una añadidura, puesto que la única protección que trae esto es PTC y esas pequeñas resistencias que ustedes ven allí. Tal vez entre todas estas resistencias acá abajo pudiera ser también un divisor de corriente, etc. Esta es una pinza amperimétrica, pero pues esto no es para residencial o industrial. Electricidad alterna, no. Ahora, con este varistor, ya con confianza podemos utilizar voltaje de 120 volts, 240, no hay ningún problema. Pero yo se lo puse, resiste hasta 250 porque no lo voy a ocupar para medir voltajes de 200 voltios. Lo máximo serían los 120, ¿verdad? 127, 130, hasta allí. Pero generalmente esta pinza es para electrónicos, no para electricistas. Pero como ven, pues nada más traen esta pequeña protección. Y si tú le pones el varistor, obviamente aumentaste, incrementaste la protección. Si esta pinza trajera, por ejemplo, la función de que tuviera otra terminal como esta, otro receptáculo, por ejemplo, que fuera en donde tuviéramos la toma principal o el positivo, si tú quieres llamarlo, el común y el que mide el amperaje, como vienen en los multímetros, podríamos haber puesto en serie y hasta 3 varistores, como tan simple como una terminal, ¿verdad?, de un varistor en esta patita, y luego la otra patita que saliera iba a ir precisamente a la salida del amperaje, al receptáculo ahí donde pones la punta de prueba, por ejemplo, de tu multímetro para medir amperes, y de allí sacar otro varistor, ¿verdad? Esta patita ya iría aquí también, y la última patita aquí, o sea, en serie. Y si todavía quisieras más, le podrías poner uno en paralelo aquí. Pero como esta no tiene ese receptáculo, con esto nos basta, ¿sí? Te vamos a explicar cuál escoger, ya es cuestión tuya. Si lo puedes hacer con tu multímetro, si no tuviera protección, varistores, más PTCs, esto te puede ayudar a salvar tu equipo y a salvarte a ti. Ok, señores. Tenemos la pinza amperimétrica, muy buena, muy exacta, muy práctica. Es mini pinza, ya sabes, si tú lo utilizas en el auto, está sensacional, ¿no? Está un poquitito más grande que la de la otra marca, esa rojita anaranjada, ya sabes, pero tiene la misma precisión y todo. Pero el detalle es de que no tiene protección de entrada. La entrada es esto aquí donde tú pones los cables, ¿sí? Y como ves, no tiene protección alguna más que este pequeño PTC. Y esto trabaja a base de coeficiente de temperatura, ¿verdad? PTC pues es positivo. Entonces, a determinada temperatura que empieza a censar este dispositivo, ¿verdad?,
entonces va a terminar por destruirse y dejar de conducir electricidad, amperaje, ¿sí? Es la única protección que tiene, juntamente con estas pequeñas resistencias, al menos son estas de buena calidad, pero de ahí en fuera esto no tiene en sí protección alguna, ¿sí? Entonces aquí ustedes están viendo que ya aquí acomodé un varistor. Esto es un varistor, señores. Hay en diferentes tamaños y diferentes capacidades, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿para qué sirve esto? Precisamente para proteger tanto a tu equipo como a ti, ¿verdad? De un pico transitorio, boom, de voltaje. De esas en que estás midiendo que 240 y de repente hay un pico en la línea, que porque los cables se juntaron, tembló y se cortó el cable y se va para allá, y tú estabas en ese momento midiendo, o hiciste una mala conexión y o sea, al menos ya con este va a absorber ese pico de entrada. Se reventará cuando rebase el voltaje para lo cual está diseñado esto, se reventará esta cosa, se botará el fusible, el interruptor de tu hogar, si estabas ahí en tu hogar haciendo mediciones, bla bla bla. O sea, en resumen, este tipo de lámpara, de instrumento, no está diseñado para ser utilizado para electricistas, no. Electricistas, no. Electrónicos, sí. Entonces, digámoslo así, con esta con este pequeño PTC y ese circuito de resistencias en serie, para voltajes pequeños, proyectos de electrónica, te sirve muy bien, no te preocupes, bla, bla, bla. Pero aún así tú podrías incrementarle la seguridad, ¿verdad? La protección. ¿Cómo? A través de un varistor. Ahí tienen, ahí le alcanzan a ver, ahí que tiene grabado unos numeritos. Este es el 391K, es de 14 milímetros. Hay más pequeños, de 5 milímetros, 7, 10, 14, 20, 25 milímetros, ¿no? O sea, este es de 14. Y entonces tendrías tú que ver si tienes espacio allí en tu instrumento para poder añadirle. Originalmente esto se debería conectar, si nosotros tuviéramos un fusible, entonces tendríamos que conectar la entrada positiva, ¿verdad? Ahí donde va la punta roja, allí, la punta roja, una de estas patitas, y la otra patita iría hacia el fusible, ¿sí? Así de simple. Y ya tendrías una protección contra picos. Ok. Pero como ves, pues esto no trae aquí más que un PTC y esas resistencias. Entonces le vamos a montar un varistor. Aquí yo hice más o menos así el acomodo para que cuando lo cerremos, pues obviamente la piececita no estorbe, ¿verdad? Aquí no estorbe cuando lo cerremos, que diga, ay, no se pudo porque bla bla bla. Entonces, antes de soldar, pues tengo que cerrar esta pieza, pero aquí la intención del video es enseñarles, por ejemplo, y bueno, ¿cuál debo de usar? Ya te acabamos de decir, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Porque quedan luego algunas cosas en el tintero. Ok, ahí tenemos el varistor y ese se va a encargar de darte protección, ¿verdad? Contra esos picos, ¿verdad? Este lo va a absorber. Esas armónicas, ¿no? Ese ruido que trae la electricidad alterna. Recuerda que estas pinzas, si tú tienes una pinza, la desarmas con cuidado y ves que no trae fusible, que nada más trae un PTC, así como por ejemplo esto, o a lo mejor no trae nada, llega a pasar que no trae nada, en serio, entonces tú le puedes aumentar la seguridad de entrada, la protección, poniéndole desde un varistor hasta 3 varistores. Por ejemplo, aquí podría ingeniármelas
poniéndole otro varistor aquí. Por ejemplo, yo le puedo poner otro varistor aquí. Y obviamente este varistor tendría que ir en serie con este. Es decir, esta patita que ven aquí, conectarla a uno de estos, y la otra patita obviamente iría aquí y esta patita iría acá, como, ¿sí? Y quedaría todavía más protegido. Por ejemplo, ahí tendríamos que ya soldarle, si nada más queremos usar un varistor. Pero podríamos ingeniárnoslas poniendo otro varistor aquí, igual que este, nada más de que se tendrían que unir así esas dos patitas. Esas dos patitas, y esta patita sobrante va para acá y la otra va para allá. Y quedaría todavía más protegido. Pero bueno, esto ya es decisión y gusto tuyo, ¿no? Si quieres nada más ponerle uno, pues ponle uno. ¿Quieres ponerle los dos? Ponle los dos. Y es más, podrías ponerle un tercero. Si le pones los dos en serie, le podrías poner un tercero en paralelo. O sea, aquí y acá. O sea, una patita aquí y la otra acá. Sí, sí se podría. Y quedaría todavía más protegido. ¿Sí me explico? Y ya podrías tú con confianza utilizarlo en la red eléctrica alterna, ¿verdad? Para medir voltajes de tu hogar, dependiendo ya lo que le vais a poner aquí de capacidad, 120, 240 voltios ya podrías medir, ¿sí? Incluso según dice que hasta 600 voltios, pero pues siempre déjalo un poquito antes, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues tal vez 480 sí te la crea, ¿no? O sea, pero bueno, entonces, ¿cuál escoger? Empezando por el tamaño, ¿no? Estos son de 14 milímetros y pues apenitas, mira. Apenitas ya le quedaron. Y aquí vamos a poner el otro para ponerlo en serie. Y si nos alcanza el asunto, pues pondremos otro aquí. Y quedaría ya con 3 varistores. Y si no, pues se queda con uno, no hay ningún problema. Entonces, la función de esto es de que según la capacidad que tenga el máximo voltaje que pueda soportar, por ejemplo, si soporta, por ejemplo, 250 voltios, cuando rebase los 250 voltios, que haya un pico que sobrepase los 250 voltios, o sea, que llegue a los 250 o los rebase, ¡pum!, se va a abrir, ¡paz!, se va a destruir, va a entrar en corto, y entonces, por ende, se va a suspender la energía, va a resguardar tu equipo y te va a resguardar a ti. El aparatito el instrumento este azulito, pues va a destruirse para que a ti no te pase nada ni a tu aparatito. Esta cosita, y hay de diferentes tamaños, incluso hay para alta energía, o sea, ya estamos hablando de kilovoltios, ¿sí? En este caso, aquí, si no le ponemos este instrumento no pasa de ser para ser usado en electrónica, en proyectos de electrónica de bajo voltaje, amperaje, ¿sí me explico? Ya si le pones esto, lo vas a facultar de alguna manera para ya medir con más seguridad voltajes alternos, 120, 240, pero eso va a depender de cuánto le pongas la capacidad a varistor. Ejemplo, vámonos a la compu. Aquí tenemos yo le puse el 391 de 14 milímetros. Aquí está, mira. Aquí está, mira. Ahí lo alcanza. Ok, ahí está. Y entonces me dice 250 voltios. Cuando llegue a 250 voltios, si hay un pico que llegue a los 250 voltios en corriente alterna, o sobrepasa esos 250, ¡pum!, el aparatito se va a descomponer, se va a abrir. Y soporta 50 amperes. 50 amperes. Aquí está, ok, la canción. Ahí lo alcanzan a guachar. Bueno, ahí está, 50 amperes. Y como ves, hay para 5 amperes, 10 amperes, 25 amperes, 50 amperes, 100 amperes. ¿Sí? Para mí esto me es suficiente, 50 amperes, para mí de y del 391, ahí lo tenemos, el de 14 milímetros, como ven también hay de
de 20 milímetros, de 25 milímetros, ¿no? Y estos ya llegan a los 100 amperes. Bueno, pero en cuanto a voltaje de ruptura, por llamarlo de alguna manera, soportan hasta los 250 voltios, y llegando a los 250 voltios o pasándolos en corriente, en voltaje alterno, se romperá. Ahora que dices, no, pero es que yo quiero medir 240 amperes, porque en mi país hay 240, voltios, 240 voltios. Ah, bueno, ¿cómo escogerlo? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a utilizar la calculadora para que se pueda entender. En tu hogar, en tu empresa, qué sé yo, digamos en tu hogar, ¿no? Lo más clásico. Tienes un voltaje de 240 voltios. ¿Sí? Esos 240 voltios los vas a multiplicar por 1.4142, que viene siendo la raíz media cuadrática, que le nombran, el RMS. Lo multiplicas por eso y te va a dar el valor pico. Este es el valor pico, 340. Ya ciérralo ahí, 340 voltios. ¿Ok? Entonces, yo voy a buscar un varistor. Como ya sé que el pico máximo es de 340, entonces yo voy a buscar un varistor. Por ejemplo, aquí tenemos 275, 300, pues obvio que no nos va a servir porque el pico es de 340. 320, 360, mira, y entonces podrías escoger cualquiera de estos que están aquí, ¿no? A partir de este rango de 360 volts alternos, puedes escoger, ¿no? Entonces, otra de las cosas es ver también el amperaje. 5, 10, 25, 50, 100 amperes. ¿Sí me explico? Ahí están. ¿Sí? Esta es la cuestión. Estos son los amperes que puede manejar y este es el voltaje que puede manejar. Entonces, si yo tengo 340 es mi pico, entonces podría yo ponerle un varistor desde 360 en adelante, ¿verdad? En adelante. Que quiero uno de 510, perfecto. 485, perfecto. 460, 420, bla, bla, bla. Aquí el detalle es también escoger el amperaje. ¿Sí me explico? Por ejemplo, pues recomendable 50 amperes, dependiendo del proyecto. Tú lo quieres para eso de tu casa residencial y eso, entre 50 y 100 amperes. ¿Sí? Tenga esa capacidad. ¿Sí? ¿Que quieres ponerle uno de 25? Bueno, pues también pónselo, se vale. Al final del día, recuerda que en este tipo de aparatos, por ejemplo, aquí dice, no nos dice hasta cuántos amperes aguanta, no me acuerdo. ¿Cuántos amperes aguanta? No me acuerdo. Es importante que conozcas también tu herramienta. Por ejemplo, si te dice que aguanta en esta parte de aquí, en la entrada, porque aquí podrías medirle también, utilizar la función de amperaje, bueno, dependiendo de la herramienta, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de los multímetros, aquí en amperaje, en esa letra A, pues tienes que ocupar esta sección, la tenaza. Para eso está diseñada. Pero por ejemplo, en el caso de un multímetro, tendrías que utilizar aquí los cables para medir el amperaje, y entonces te dicen que 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo necesito uno de 360 o 390 voltios y vamos a ponerlo a 25 amperes. O tal vez a 50, lo normal es entre 50 y 100, ¿sí? Pero bueno, lo quieres poner a 25, que porque tu aparatito mide 10, pues ponlo de 25, que mide hasta 20 amperes, pues ponlo de 50, no hay ningún problema. O sea, soportará 50, tampoco lo dejes muy al ras, ¿no? O sea, porque tú dirás, bueno, aquí tenemos 340 pico,
Pero ¿qué pasará si yo lo dejo muy al ras? No, no pasa nada. Si, va a trabajar como si pusieras este de 360, como que pusieras el de 600, 800, bla, bla, bla. Digo, el de 680. Ay, perdón, me salí de foco. Bueno, entonces, ¿cuál es el detalle? Obviamente que como este aparatito absorbe esas inducciones, esos picos transitorios, cuando hay un trueno, cuando hay un trueno, sí, que cae un rayo, pues, mejor dicho, o que pasa el carrito ese que trae problemas eléctricos en la bobina, en los cables, en el distribuidor, está brincando chispa, o que prendieron un motor, una maquinaria, por decirlo, esos picos transitorios, aunque tú no lo creas, por medio de la inducción, haz de cuenta que te duermes, dejas conectada tu televisión, ¿verdad? No todos desconectan sus aparatos cuando se van a dormir. Y en la noche hubo tormenta y cayó rayos, o pasó el del autobús que ahí va todo mal, todo su sistema eléctrico, y esa inducción la absorben tus diodos también, la absorben tu electrónica. Que hubo un temblor y estuvo pegando los cables de alta tensión, ¿verdad? Y tú estabas durmiendo, o sea, ¿sí me explico? Entonces, aquí el detalle es que si lo pones muy al límite, esto absorbe y obviamente tarde o temprano se va a acabar, ¿sí me explico? Aunque no se reviente, sino que se va a acabar, va a dejar de hacer su función y entonces lo vas a tener que reemplazar. Se va a acabar la vida útil muy rápidamente cuando lo dejas muy al toque, ¿no? Como dirían, o muy ¿cómo se dice? Muy al ras, ¿no? De su capacidad. Aquí son 340, que aquí quieres poner uno de 360, perfecto, va a trabajar. Sí, pero está muy arraigado. Aquí lo recomendable sería pues subirse a 390 o más. 420, 460, 4 bla bla bla. ¿Sí me explico? Ahora la otra también es que tampoco utilizar uno gigante, o sea, uno ya dice, no, es que yo le voy a poner uno de 680 volts, aquí está, mira, volts de corriente alterna, el pico, el RMS, o sea, es la media cuadrática. Pues no, porque es muy posible que el aparatito cuando llega la tensión, sí absorba el golpe, pero no se va a destruir, no va a proteger nada. Pero qué tal si en una de esas ya está cansado, ¿verdad? Porque siempre están absorbiendo el pico, esas variaciones, y en una de esas ya se le acabó, por decir, su vida útil, ya se cansó, y en una de esas, ¿sí me explico? O sea, algo aceptable. Si aquí son 340 volts pico, pues bueno, podemos ponerle uno de 390, uno de 420 y estamos más que contentos. En el caso, por ejemplo, que tuvieras, porque no faltará quien preguntara, y es que yo tengo 120. Bueno, 120, mira, 120 por 2 igual a 240. Perdón, ¿qué estoy haciendo? 120 por 1.4142, ¿sí? Igual a 170 voltios. Es el pico en un voltaje de 120. O sea, llega a alcanzar voltajes de 170 una línea de 120 voltios. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál le pondré yo? Es que trabajo 120 y el pico 170. Ah, pues fácil. Vas a tu datasheet y lo buscas. Ah, mi pico es de 170. Aquí está. Bueno, aquí tengo 150. No, ese no le puedo poner porque está muy chiquito. Está, no, ya sé, no. 180. Bueno, podrías ponerle desde aquí para arriba. ¿Sí me explico? Que quieres uno de 210, 195, de 230, de 250, de 300, ¿verdad? Ahí está, bla, bla, bla. Por ejemplo, yo, al menos uso 14 de 471,
soporta picos hasta de 300 voltios, o sea, ya llegando a 300 y pasándolo, el varistor, ¡pum!, adiós, Pero mientras va a soportar picos de 275, de 250, de 230, 210, ¿sí? Ok. Ahora bien, que lo quieres un poquito más corto, por decirlo de alguna manera, bueno, el 391 te maneja hasta 250 voltios. Llegando a esto o rebasando esto en voltaje alterno, ¡pum!, adiós varistor, adiós protección. Pero pues, al menos tú ya tienes la protección de que poder utilizar estas puntas para medir ya voltaje de 120. Así de fácil, señores, así de sencillo. Aquí, si vas a hacer esto, hazlo con mucho cuidado, o si no, ve con un técnico especialista, un electrónico, y mira, mi idea es esta, aquí ponerle los varistores, los quiero así, los quiero asá, y ya les llevas los varistores, o en su defecto, ¿cuál me recomendaría? Si dudas de nosotros, de todos modos al caso, ¿verdad? Y ya sea que le pongas uno, le pongas dos o le pongas tres, no hay ningún problema, pero obvio, tienen que ser parejos, o sea, de la misma medida, ¿no? Del mismo valor de voltaje, ¿sí? No le pongas de chile, de mole y de dulce, o sea, ponle, o aunque también se podría, pero lo mejor es que esté balanceado, ¿sí me explico? Entonces, esto es así de fácil, así de sencillo, sacas la media cuadrática y ves el pico máximo. Si esto lo multiplicas por 2, serían 340 volts de pico a pico. También te podrías basar con esto, que 340 de pico a pico, porque es una onda sinoidal. Bueno, le podrías buscar 340, o pues vamos a utilizar uno de 360 o uno de 390, ¿verdad? Sí, no le vieron, ¿verdad? De 360, de 390, etc. Señores, es muy fácil. Esperamos que nos hayamos dado a explicar y ustedes lo hayan entendido. Y aquí, como no lo voy a ocupar más que para el auto, ¿verdad? Para cosas electrónicas y eso, no necesito un varistor con mayor capacidad, porque no lo voy a manejar a 240. Voy a utilizar 120, si lo ocupara en la casa, sería para 120, ¿verdad? Y no meterlo para 240. En mi caso, ¿tú lo vas a ocupar para 240? Bueno, pues ya te enseñamos cómo se hace, cómo se calcula esto, y vas al Datachi y ¡listo! Si gustan suscribirse, manita arriba, denle me gusta y activen la campanita para que reciban notificación. Muchas gracias por ello, y pues nos vemos en la próxima, si así el primerísimo lo permite, ¿verdad? Tengan un excelente día. Y aquí ya lo vemos trabajando en la función de medir voltaje alterno. Listo. Ya está con su varistor. Aquí le desconecté. Ahí está. Uy, conéctate, papá. Ahí estás. Trabajando ya con varistor. Excelente. Veamos.